Hola, vamos a comenzar a ver estimación. Recuerden que cuando tenemos datos acerca de una muestra, acerca de una población, podemos obtener una muestra. Entonces tendríamos algo así. Tenemos una población aquí y hay una muestra aquí. Entonces, generalmente lo que se hace es que en la muestra tomamos datos y aquí obtenemos la media, la varianza, la desviación estándar, etcétera. Y tratamos de aquí de extender esto hacia toda la población. En la población pues vamos a tener la media, la varianza, la desviación estándar, etcétera. Entonces, cuando hacemos esto, bueno, aquí entramos a lo que se le llama estadística inferencial. Entonces, pues de lo que se trata es esto, a partir de los datos de una muestra, inferir los parámetros de la población. Entonces, cuando sacamos estas medidas de tendencia central, de dispersión, etcétera, para una muestra, estos les llamamos estadísticos. Y cuando sacamos estos parámetros para una población, a estos le llamamos parámetros. Y entonces, una de las cosas que hace la estadística inferencial es esto, a partir de los estadísticos, inferir datos para la población, o sea, inferir los parámetros. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, vamos a ver primero la estimación de una media. Y esto es algo muy simple, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado. A veces se habla de estimaciones puntuales, que lo que quiere decir es que simplemente en una estimación puntual, eh, por ejemplo, la, eh, la media de la población, pues la estimamos diciendo que más o menos es lo mismo que la media de la muestra y así con la varianza, etcétera. Pero la estimación puntual puede ser útil, pero no es lo más deseable, sino que lo que se hace es hablar de intervalos de confianza. ¿Qué son los intervalos de confianza? Bueno, los intervalos de confianza es que para algún parámetro, bueno, voy a poner esta letra griega. Para algún parámetro, esto puede ser la media, puede ser la varianza o puede ser alguna otra. Vamos a poner límites. El límite inferior, el límite superior, a veces se les pone un gorrito de chinito. No creo que tenga mucha utilidad ni nada, pero bueno, ahí está. Y entonces a este intervalo, desde el mínimo hasta el máximo, se le llama intervalo de confianza. Estos dos valores, el de abajo y el de arriba, son los límites de confianza. Y entonces este intervalo es un intervalo, es un intervalo de 1 menos alfa
y aquí multiplicado por el 100% de confianza. Entonces, generalmente se habla de alfa. Alfa se le llama el nivel de confianza y se puede establecer allí en diferentes números, diferentes proporciones. A veces vamos a hacer, por ejemplo, alfa. Se me ocurre, por ejemplo, alfa igual a 0.05. Este es un nivel de confianza bastante común. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir esto que estamos haciendo un intervalo del 95% de confianza. Este es un buen intervalo y bueno, en los ejercicios generalmente vamos a usar esto, pero bueno, se puede incrementar esto, se puede hablar de un nivel de confianza del punto 1. Esto querría decir que hay un 99% de confianza, etcétera. Los niveles de confianza se eligen en base a la precisión que querramos obtener en nuestras estimaciones, pero claro, esto tiene un costo. Elevar el nivel de confianza, bueno, lo que sea, cualquier porcentaje, va a requerir mayores muestras más grandes, muestras de más elementos, y va a requerir algunas otras necesidades que pueden elevar el costo de realizar el experimento estadístico. Entonces, generalmente yo voy a estar pidiendo esto nada más, un 95% de confianza, lo cual es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, que si queremos, se me ocurre estimar un intervalo de confianza para un conjunto de resistencias eléctricas. Bueno, pues lo que querría decir es que cuando yo estime un intervalo, quiere decir que el 95% de las resistencias están dentro de ese intervalo. O sea, si yo elijo 100 resistencias, bueno, 95 de ellas van a estar en el intervalo que yo defina y solo 5 van a estar fuera de él. Claro, sería deseable que hubiera más, pero eso tendría un mayor costo también. Entonces, bueno, vamos a ir viendo ejemplos de esto. Se me ocurre que yo... bueno, antes de eso también es importante el intervalo para... Es que yo estaba hablando de la media. Entonces, en la media yo voy a tener que mu es la media poblacional. Pues va a estar relacionado, claro que sí, con la media de la muestra que yo tome, pero no va a ser igual, sino que a esto le voy a sumar o restar un cierto error. El error va a ser z de alfa medios por sigma entre raíz de n. Esto, el z de alfa medios y el sigma entre raíz de n son los parámetros que me van a permitir estimar el error cuando yo tenga un intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es el z? Z de alfa medios, este es el valor de la abscisa para la distribución normal. Para la distribución normal estándar. ¿Sí? Entonces, esto debe quedar muy claro con esto. Yo tengo
la distribución normal estándar, acuérdense que la normal estándar está centrada en 0, mu vale 0 para la estándar, y sigma, que es la desviación estándar, sigma vale 1. Entonces, si yo quiero, decía hace un rato que yo voy a estar usando un alfa de 0.05, entonces, ¿qué voy a querer? Voy a querer que el nivel de confianza sea de 95%, y entonces, ¿cómo encuentro z de alfa medios? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es, acuérdense que lo calculamos en R con Q norm, y entonces voy a hacer 1 menos alfa medios. Para este caso en específico del 0.05 voy a querer Q norm de 1 menos 0.025, que esta es la mitad de 0.05, o sea, Q norm de 0.975. Esto, si lo ponen en R, les va a dar 1.96 aproximadamente. Y de hecho este se lo pueden memorizar si quieren, porque yo les voy a estar pidiendo sobre todo ¿no? Para el 95% de confianza. Pero bueno, si en algún momento necesitan un intervalo de confianza del 99% o bueno, cualquier otro porcentaje, esta es la forma de calcular z de alfa medios. Entonces, esto es la forma de obtenerlo. La otra es sigma. ¿Sigma qué es? Sigma, bueno, ya lo había escrito antes. Esta es la desviación estándar de la población. Y n, ¿qué es? N es el tamaño de la muestra. Entonces, estos son los números que necesitamos para sumarle y restarle a la media de la muestra y encontrar el intervalo de confianza para una población. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Resulta que tenemos bueno, se tienen resistencias. Bueno, ¿cuántas? Eso no lo escribí. Se tienen una muestra, a ver, una muestra de 36 resistencias con nos queda 2.6 kilo ohm de resistencia en promedio. Esto sería X barra. Y luego sabemos que la desviación estándar de la población es, ¿dónde está? Aquí está, 0.3. Bueno, este es sigma 0.3 kilo ohm. Entonces, ¿qué queremos? Queremos un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional, para mu. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, si yo quiero del 95%, es claro que alfa vale 0.05, y entonces necesito la z de alfa medios, que bueno, ya lo había hecho acá. Esta me da 1.96, por eso les dije, pues esta, que es la que vamos a estar usando, pues esta hasta se la pueden aprender de memoria. No tienen que estarla calculando en R cada vez que se use.
Y entonces, ¿cómo va esto? Bueno, pues esto es la media 2.6 menos, que es z de alfa medios, que es 1.96, sigma aquí me sale que es 0.3 y entre la raíz cuadrada de n. La muestra tiene 36, entonces la raíz cuadrada de 36, que ya sabemos que es 6, pero bueno, ahí lo apunto todo. Y entonces aquí tengo exactamente lo mismo, solo que aquí voy a sumar. Y esto, cuando hacen el cálculo, resulta que es 2.5 menor que mu menor que 2.7. Entonces, este intervalo 2.5, 2.7, lo que me está diciendo es que cada que yo tome una resistencia de esta población y yo mida la resistencia, siempre va a estar entre 2.5 y 2.7 kilo ohms. Bueno, no siempre, o sea, casi siempre va a estar el 95% de las veces. O sea, cada que yo haga una medición, si yo voy apuntando, bueno, el 95% de ellas va a estar dentro de este intervalo, solamente el 5% va a estar fuera. Y esto es un buen nivel de confianza. El 95% es bastante bueno. ¿Qué pasaría? A ver, digamos, si ahora alfa vale 0.01, entonces aquí, ¿qué pasaría? Que bueno, mi intervalo sería el 99%, y entonces, pues en este caso alfa vale 0. La mitad de 0.1 es 0.005. Aquí tengo 0.01 y entonces alfa medio 0.005, o sea que yo necesito la z de alfa medio sería q norm de 1 menos 0.0005, y esta resulta que es 2.575. Entonces, el intervalo de confianza es 2.6 menos 2.575, que multiplica 0.3 entre raíz de 36. Y esto, bueno, lo mismo con todo, pero sumando. Y esto me da 2.47, 2.73. Entonces, aquí el intervalo crece. Este intervalo ya, o sea, yo iba de 2.47 a 2.73. Aquí ya este intervalo es más grande. Quizá no tanto, ¿sí? Pero si yo quiero aumentar el nivel de confianza del intervalo que estoy midiendo, pues sí, va a aumentar el nivel de confianza, pero también va a aumentar el intervalo. Entonces ahora ya aquí yo puedo tener en 99, si yo agarrara al azar 100 resistencias, 99 de ellas caerían en este intervalo, mientras que acá en este solo 95, lo cual quiere decir que las otras 4 en realidad ya están entre 2.47 y 2.5, o entre 2.7 y 2.73, y solo una de ellas no cae en ese intervalo. Sin embargo, cada vez que querramos aumentar el nivel de confianza, pues va a ir poco a poco aumentando el tamaño del intervalo, y eso es el precio que hay que pagar por aumentar el nivel de confianza. Entonces, esto nos ilustra
cómo se lleva a cabo la estimación de una media a partir de los datos de una muestra. Entonces, por el momento aquí vamos a dejar esto. Más adelante vamos a ver otros casos. Gracias por su atención.